CICIG y Ministerio Público solicitan antejuicio contra vicepresidenciable del líder Edgar Barquín por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. Los diputados del líder Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza también son señalados de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito. Presidente Otto Pérez Molina afirma que en su gobierno hay avances en el tema de seguridad ciudadana. Congreso de la República envía las reformas a la ley electoral y de partidos políticos a la Comisión de Asuntos Electorales. Grecia, Parlamento aprueba medidas de austeridad a pesar de la división que aqueja al gobierno de Alexis Tsipras. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias, y es que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y también el Ministerio Público han solicitado antejuicio en contra del candidato a la vicepresidencia del Partido Libertad Democrática Renovada, líder y expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín. Chico Dólar es el sobrenombre de Francisco Edgar Morales Guerra, quien entre los años 2008 y 2011 recibió varios millones de dólares supuestamente de remesas, pero que las autoridades presumen es producto del narcotráfico. Al lavar ese dinero, él necesitaba a alguien que lo protegiera al más alto nivel, pues la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos vio cómo Chico Dólar realizaba movimientos sospechosos de las cuentas de empresas que tenía. Allí aparece Edgar Barquín, en ese entonces presidente del Banco de Guatemala y actualmente vicepresidenciable de Libertad Democrática Renovada. El candidato a vicepresidente del líder, presidente del Banguat y además presidente de la Junta Monetaria, asesoró, aconsejó y puso a disposición de Chico Dólar personal de la IBE para librarlo de las investigaciones en su contra. Iván Velázquez lee una escucha telefónica entre el vicepresidenciable del líder y Chico Dólar. En lo que Edgar Barquín sabe exactamente con quién está hablando. Aló, con don Chico. Y Francisco Morales con él habla. Chico, le saluda Edgar Barquín del banco. Ah, mucho gusto, ¿cómo está? Muy bien, Chico, ¿y usted qué tal? ¿Por dónde anda? Aquí estoy en Mita. Y luego, en una de las partes significativas, probablemente lleguen hoy o mañana los muchachos que iban a hacer unas verificaciones, pero ya tienen los nombramientos, van a llegar cualquier día de esta semana. Ellos van a llegar preguntando por la empresa. Por eso le quiero explicar. ¿Cómo se llama su empresa? Corpovandi Camsa, Corpovaldi Camsa. Así es. Exactamente, van a llegar preguntando por esa empresa y entonces a través de esa empresa le van a pedir los papeles suyos. Entonces, Edgar Barquín apoyaba a su hermano Manuel, pues el partido al que éste pertenecía en ese entonces, La Gana, recibía millones de quetzales de Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar. Le presento ahora la declaración del expresidente del Banco de Guatemala y candidato a la vicepresidencia por Libertad Democrática Renovada, líder Edgar Barquín, quien habló desde su oficina privada. Rechazo totalmente los señalamientos del comisionado de la CICIG y del Ministerio Público por no estar sustentados, por ser parcializados y porque estimo que estoy siendo víctima de un complot realizado por personas que no quieren que en este país reine la democracia. Que hemos actuado de conformidad con la ley y en ningún momento se ha protegido a nadie. Lamento que tanto el Ministerio Público como el comisionado de la CICIG desconozcan los protocolos de verificación de información por actos y solicitudes administrativas que la IBE debe de conocer previo a resolver situaciones por las cuales cualquier persona a quien se le requiere información se le debe requerir que tenga lista la información para las verificaciones correspondientes. De tal manera, estimados periodistas,
que esa es mi declaración y en resumen rechazo totalmente esas imputaciones que falsamente se me están haciendo para afectar definitivamente el proceso político y atentar contra la democracia en Guatemala, la cual vamos a defender incluso hasta con nuestra vida. La CICIG y el Ministerio Público también solicitaron un proceso de antejuicio en contra de los diputados de la bancada Libertad Democrática Renovada, líder Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia le sea retirada la inmunidad a 2 diputados del Congreso de la República de la bancada líder, señalados de pertenecer a la estructura de la banda de lavado de dinero y política en la cual se supone se beneficiaban con financiamiento para actividades políticas. Señor Manuel de Jesús Barquín Durán, por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito, por lo que también se le imputará al señor Chico Dólar en la audiencia correspondiente el financiamiento electoral ilícito, porque tanto lo comete el que lo aporta como el que lo recibe, y peculado por uso. Según el jefe de la CICIG, Barquín, a quien apodaba el comandante, ayudó a Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, a proteger sus negocios de lavado de dinero. Además, recibió fondos para su campaña como candidato a diputado por La Gana. En total, este partido recibió de Chico Dólar 1.400.000 quetzales en donaciones. Esta protección, que es la materialización de esa relación que existía entre el presunto lavador y políticos, permitía que los políticos recibieran sumas de dinero con diversos destinos, pero entre esas, en algunos con toda claridad, para realizar actividades políticas. Vamos a ver luego, por ejemplo, para financiar asambleas departamentales. Y sabiendo ellos la procedencia de esos recursos, sin embargo, realizaban acciones protectoras del señor Chico Dólar, y particularmente un hecho sucedido hacia finales del año 2012 que activó esta organización de protección, como enseguida veremos. Fue así entonces como el entonces presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria para la época de los hechos logró que el señor Morales Guerra saliera intacto de investigaciones, los entes de control y de investigación. Y otro de los señalados de pertenecer a la estructura de lavado y política es el diputado Jaime Martínez Loaiza, a quien también la CICIG y el Ministerio Público pues le han solicitado para poder ser investigado por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, además de financiamiento ilícito de carácter electoral. Respecto del señor Jaime Martínez Loaiza, le hemos solicitado el Ministerio Público y la CICIG a la Corte Suprema de Justicia que le levante la inmunidad para desarrollar investigaciones por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito. Conversaciones, y aquí de manera directa, entre Francisco Morales y Jaime Antonio Martínez Loaiza. Dice Jaime Martínez que las asambleas empiezan en febrero, las departamentales, municipales, y en mayo es la grande, donde hemos hecho grandes inversiones, donde usted nos ha hecho la campaña de prestarnos y ayudarnos. Sí, pues, en eso estamos ahorita. Yo ahí le estoy mandando, dice la persona a quien se le imputará lavado de activos, yo ahí le estoy mandando 3 trailers diarios consumiéndole combustible,
Y hoy tal vez le contó Jaimito, he estado ahí apoyándole, ahí consumiéndole su producto, porque Jaime Martínez tiene unas estaciones de gasolina y Chico Dólar le favorece comprando gasolina, pero no solo eso, que no tiene nada de ilícito, sino que algunos recursos que entrega a Jaime Martínez Loaiza, hay conversaciones en las que dice, y eso se podrá facturar como compra de gasolina. Fíjese que yo le tenía unos 15.000 quetzales para fin de mes, para que le sirve para la asamblea, o no sé para cuándo los quiere usted. Para fin de mes se los tengo, pero no sé cuándo empiezan las asambleas. Ahorita en febrero empiezan. Va, si quiere recójalo en la primera quincena de febrero. Voy a ver si le ajusto un poco más entonces. Entonces mande ahí a Jaimito a traer ese dinerito, ahí para algo le sirve. Gracias, oye, le agradezco mucho y agradecidísimo mucho toda la vida del apoyo que nos da. No hay pensando siempre para que la gana siempre esté a flote. Y en mayo es la grande, y en mayo primero Dios, ahí tengo ventas grandes, ahí le tiro su buen cheque. Muchas gracias. El alcance financiero de la red de lavado de dinero, cuyo líder es Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, en números es el siguiente: realizó 686 transferencias al exterior. Estas ascienden a 33.379.000 dólares, traducido en quetzales, 255.870.000 quetzales para lavar el dinero. Chico Dólar tenía a su disposición 11 personas, entre ellas una gerente de sucursal de un banco del sistema. También estaba Maximinio Gómez Serrano, asistente de los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza. Voy hasta la torre de tribunales. Se reporta que las personas capturadas en el departamento de Jutiapa ya están siendo trasladadas a la torre de tribunales. El reporte es de mi compañero Sergio Cegueda. Adelante, Sergio, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Pues nosotros continuamos acá en las afueras de la Torre de Tribunales a la espera de la llegada de Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar. Estas personas que fueron capturadas hoy vinculadas a esta red de lavado, de acuerdo a la información vertida por la CICIG y el Ministerio Público, pues que se les vincula justamente a la red denominada lavado y política. De acuerdo a la última información entregada por la Policía Nacional Civil, alrededor de las 8 de la noche, pues estas personas estarían saliendo de Jutiapa en dirección hacia la ciudad capital. Así también los otros capturados en Chiquimula también al mismo horario estarían saliendo hacia este punto. Cabe destacar que entre los capturados provenientes de Jutiapa es donde se encuentra Morales Guerra, y se estima que en aproximadamente de una hora aproximado tentativamente, pues ellos estarían arribando a esta torre de tribunales para ser escuchados o por lo menos rendir una audiencia ante un juzgado de turno, y que ahí se les dé a conocer los motivos de su detención, para luego pues esperar ante el juzgado correspondiente que se fije la audiencia de primera declaración de los acusados dentro de este caso. Nosotros continuamos acá a la espera. Se espera, como repetimos, insistimos, es alrededor de las 10 de la noche aproximadamente que podría estar arribando hasta esta torre de tribunales Chico Dólar. La información que tenemos desde acá, volvemos contigo allá al estudio principal. Gracias a mi compañero Sergio Cegueda desde la torre de tribunales. Estamos pendientes de la llegada de Francisco Edgar Morales Guerra, mejor conocido como Chico Dólar, a la torre de tribunales. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias. Quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. He de contarle que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, asegura que durante su administración han habido importantes avances en materia de seguridad ciudadana. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, manifestó que los guatemaltecos no se dan cuenta de las acciones y los avances del Ejecutivo, porque tienen toda su atención en las investigaciones y aciertos que realiza el Ministerio Público y la CICIG. Según el mandatario, uno de esos avances es en el tema de seguridad. Que se ha desviado la atención y es natural que la atención de los guatemaltecos esté puesta en lo que los medios de comunicación han estado sacando, pero eso no puede ocultar
las cosas que se han hecho bien también en el gobierno, y esta es una de las cosas que mejor se ha hecho. Yo diría que el tema de seguridad es algo que está a la vista, en donde hoy tenemos una Policía Nacional Civil profesional, una Policía Nacional Civil equipada. El mandatario explica que los homicidios han descendido. De casi 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, cerramos el año pasado con 31 homicidios y esperamos cerrar este año con una tasa de 28. Lo que sería poner a Guatemala ya en una situación distinta a la que nosotros la encontramos totalmente en el contexto internacional. Y para serle honesto, según lo que pasó hoy en el Congreso de la República, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos parece que dormirán el sueño de los justos, y es que el Pleno del Congreso no reunió los 105 votos necesarios para conocer las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y solo se aprobaron cambios que pasarán a la Comisión de Asuntos Electorales. Lamentablemente se tuvo que mandar a comisión porque no hubo los 105 votos, hay que aclarar eso. Y aunque algunos diputados dijeron que habían estado, recuerden que son 63 votos los de una bancada y no estuvieron. Hay 8 días para discutir, habría que analizar las reformas muy detenidamente, pero yo creo que la población merece una respuesta satisfactoria para empezar a transformar el sistema político. De nuestra parte nos comprometemos a apoyar la reforma en todo aquello que sea correcto, justo y constitucional. Y fue obvio que la bancada líder otra vez no hizo presencia para no llegar a los 105 votos necesarios para dispensar el dictamen que se necesita para haberlo aprobado hoy en primera lectura. Entonces la salida que encontramos fue enviarlo a comisión, pero con plazo. La comisión tiene 8 días para rendir informe, fue la primera condición. Y la segunda condición fue ampliar a los miembros de la comisión, de manera que Ninés Montenegro, Taracena, Walter Félix y su servidor estamos dentro de la comisión para asegurarnos que el dictamen se dé dentro de 8 días y asegurarnos que las enmiendas no vayan a desfigurar el sentido principal de la comisión. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes en este día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Hoy nos acompaña el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, una auténtica autoridad en materia de derecho electoral, Mario Guerra Roldán. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y le invitamos en un día señalado porque la Comisión Internacional contra la Impunidad ha anunciado que solicita antejuicio en contra del candidato a la vicepresidencia del partido líder, el señor Edgar Barquín. Este es solo el primer hecho alrededor del cual querríamos conversar con usted, pero en términos reales hay muchísimas preguntas en torno al proceso electoral que necesitamos que usted nos responda, licenciado Roldán. Gracias por estar con nosotros. Y gracias, Gustavo arranca con la primera pregunta. Primero, ¿este caso entra dentro de los requerimientos de honorabilidad al que se refiere la Constitución? Eso estaba pensando y reflexionando hace un momento, porque el artículo 113 es en particular el que se refiere a la honorabilidad. Eso de la honorabilidad a mí nunca lo he aceptado, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque es difícil de determinar, de medir. Es una cuestión tan subjetiva y todo el mundo al que le pregunta por rufián que sea, dice yo soy honorable. Entonces, pero así está en la ley, ¿verdad? Y entonces tenemos que respetar el precepto constitucional en este caso. Licenciado Guerra, perdone, pero está en la ley en el capítulo que se refiere a los empleados públicos, no necesariamente a los aspirantes a un cargo de elección popular. No, exactamente no, pero es que... ¿Aplica del mismo modo? Porque existe, según el criterio que tuvo el señor director del Registro Ciudadano, que pueden llegar a ser funcionarios que están optando a un cargo público, que están pretendiendo un cargo público, y si lo van a ocupar, tienen que llenar ese requisito indiscutiblemente. Ahora bien, en este caso particular, es un señalamiento por parte de la CICIG. No se ha iniciado ningún proceso legal, mucho menos se le ha vencido el juicio. El antejuicio que es un proceso judicial
para quitarle la inmunidad al que goza de esto y se presume que ha cometido un hecho delictivo. Entonces está pendiente el desarrollo de todo el proceso. Ahora, la pregunta es esta: ¿en qué momento se le aplicará al candidato la prohibición para que lo sea? Es decir, ¿en qué momento de este proceso que se inicia con la denuncia, luego viene el antejuicio, la investigación, si se declara con lugar el antejuicio, el procesamiento en un tribunal ordinario de lo penal? ¿A partir de qué momento este candidato ya no es idóneo para ser tal? Y que ya no, y usted ya no puede ser candidato. Tendrá que hacer una declaración judicial que el mismo juez, en el momento en que dicte el auto de procesamiento, ya se le suspende en los ejercicio de los derechos no civiles, políticos, que son, ahí en los derechos políticos está el de elegir y ser electo. ¿Y eso se produce al dictársele auto de procesamiento o más bien auto de captura, autodetención? Depende, porque la captura puede suceder desde el principio por orden del juez, sin que haya auto de procesamiento. Lo hemos visto en muchos casos, ¿verdad? Que están en la carceleta primero y después los envían a un... Después los vinculan a proceso. Sí, exactamente. Entonces, es muy discutible. Yo creo que en el caso particular que estamos abordando en este momento, tendríamos que esperar el pronunciamiento de una autoridad competente, que en este caso sería un juez de lo penal. Pero en este momento, repito, solo es un señalamiento, un indicio. No se está diciendo cometió, se presume y se les indica a usted que con los indicios que hay hasta este momento pudo haber cometido un hecho delictivo. Ahora, pero digamos, esto riñe con la presunción de inocencia, pues. ¿Cómo no? Exactamente. Sí, porque el principio jurídico es que toda persona será inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero lo contrario es hasta que hay sentencia condenatoria firme contra esta persona. Ahora, digamos, en el caso de que el binomio integrado por el señor Manuel Valdizón y el licenciado Barquín ganara las elecciones y se extendiera el proceso hasta este momento y le hubieran dictado prisión provisional al licenciado Barquín, ¿podría el licenciado Barquín tomar posesión de la vicepresidencia desde la cárcel? Aún siendo prisión preventiva. Pues sí, es una cosa muy difícil de elucidar en este momento. Tendría que integrarse al Congreso de la República en prisión. Sí, pues desde luego, si está preso, puede tomar posesión estando en prisión. Preventivo. Sí, claro, preventivo. Todavía no lo han condenado. Exactamente. O puede posponerse la toma de posesión hasta que sea dilucidado esta situación, es decir, que el juez prohíba o diga no puede. Yo creo que eso depende siempre de una declaración de un juez. Licenciado Guerra Roldán, ¿y cabe la posibilidad de que se revoque la inscripción del binomio o a su juicio no cabe esa posibilidad? En estos momentos no, Yo por eso le digo, solo son indicios, pero posteriormente, según lo declare un juez competente y previo quitarle la inmunidad. Ahora, pero ¿existe la figura dentro de la ley electoral de la revocatoria de inscripción? No. No. O sea, no es posible. No una vez lo Eso escriben, queda a discreción del tribunal, es un acto discrecional. Que no está regulado por la ley exactamente. Como yo les decía hace un momento fuera de cámaras, como que revolotea en mi memoria algo que tuvimos un caso cuando yo era magistrado parecido, pero que no llegó a concretarse, pero no recuerdo bien cuál fue el hecho y quiénes eran los personajes, pero hubo un momento en que iba a haber ausencia de candidato a la vicepresidencia. Ahora, pero digamos la ley electoral
sí permite a un binomio participar, valga la redundancia, ¿verdad? Un binomio participar solo con un nombre. Fíjese que yo estaba revisando la ley electoral. Ajá. No exactamente es un imperativo que sea un binomio. Lo que la ley señala y prescribe es que sea presidente y vicepresidente. Los partidos tienen la facultad o el derecho de elegir presidente y vicepresidente de la República. Van a la elección presidente y vicepresidente de la República. No hay una norma taxativa, una norma muy exacta que señale que tiene que ser el binomio y que si falta uno de ellos no hay inscripción de ninguno. O sea, ahí quedaría ya a juicio del Tribunal Supremo Electoral si lo inscribe o no. Sí, es una bracita que tiene el tribunal. Licenciado Guerra Roldán, esa es una bracita, pero en términos reales el tribunal parece tener una braza bastante mayor en sus manos. Estamos viviendo una especie de cambio de época, o por lo menos tiempos distintos a los que hemos vivido en los últimos procesos. Hay un rechazo de un grupo de la ciudadanía, de una parte de la ciudadanía, hacia el proceso electoral. Hay una serie de evidencias de corrupción, tanto entre los gobernantes como entre los opositores y aspirantes a los cargos públicos en las siguientes elecciones. Y hay un descontento, por lo menos urbano, metropolitano, en contra del sistema político. ¿Cómo ve usted esta situación que se está viviendo? Y permíteme agregar una cosa más. Y además hay como que una aplicación de artículos que nunca antes se habían aplicado. Bueno, y en ese término, una acción anticorrupción desde el plano penal de la CICIG y el MP que no conocíamos. Exactamente. Se ha escorrido un velo, podemos decir, que ha puesto en evidencia tantas cosas que antes no mirábamos. En cuanto a ese cambio de época, yo lo que comentaba hace un momento era que la gente digo, las personas que están protestando están confiadas en que con la aprobación de las reformas a la ley electoral todo va a cambiar. Yo creo que es una ilusión, porque no va a cambiar. Es el gatopardismo. Todo cambió sin que cambiase nada. Tan así es el pesimismo suyo. Pues sí, es que ¿quiénes van a seguir manejando la cosa pública? Bueno, ¿quiénes van a seguir teniendo la batuta? Los políticos. ¿Y quiénes son los políticos? Los mismos de ahora. ¿Se van a ir ellos? ¿Le van a dar lugar a otros? No, van a seguir ellos. Es decir, el mal está en las personas. La ley puede ser muy buena, muy bondadosa, positiva, pero quienes están encargados de aplicarla, de observarla, no son idóneos para ello. Entonces el mal está en las personas. ¿Cambiamos las personas? ¿Cómo? ¿Cómo las vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar esa mentalidad? Ahora, pero digamos, algunas de las reformas de la ley electoral, por ejemplo, establecen posibilidades de fiscalización y posibilidades de castigo para los partidos políticos que ahorita no existen. Exactamente. Pero hay normas muy evidentes, claras en la ley electoral y de partidos políticos. Díganme ustedes, ¿han cumplido los políticos con esas normas? Bueno, eso es cierto. La primera norma con la que no han cumplido es la de la campaña anticipada. Exactamente. La de los aportes a la campaña. No obedecen la ley ni las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, se van a implementar, se van a incorporar normas de fiscalización que con sanciones más duras para los políticos las van a respetar si son los mismos. Y entonces, ¿en dónde se encuentra la posibilidad del cambio, licenciado Guerra, de fundar un sistema político virtuoso o por lo menos menos viciado que el que poseemos ahora? Yo en cierta oportunidad formulé un proyecto de reforma al sistema político electoral, porque yo nunca he estado de acuerdo con reformas a la ley electoral exclusivamente, pero se han hecho varias, en fin, coyunturalmente con la situación que se está viviendo. Lo que hay que cambiar en Guatemala es todo el sistema, inclusive aunque hay quienes no son partidarios de ello,
reformar la Constitución de la República. Por ejemplo, la no reelección es asunto constitucional, no es de la ley electoral. Yo revisé todas las constituciones de Guatemala en cuanto prescriben la no reelección pasado un periodo o 2 periodos, es norma constitucional, no es de ley electoral. Entonces, esa es una, por lo que se tendría que tocar. Otra cosa, he visto que en estos proyectos de reformas tratan de suspender el artículo 256 de la ley electoral y de partidos políticos para que las modificaciones entren en vigor durante el proceso electoral. Pero si suspenden ese artículo, que para mí es también reforma a la ley, pierde su invulnerabilidad la Constitución de la República, porque entonces en cualquier momento pueden suspender el artículo que respalda los preceptos pétreos de la propia Constitución de la República. Entonces la suspenden y reforman la Constitución. O sea, vamos a ver entonces, reforma al sistema político, dice usted. Una de ellas sería, colijo yo, la idea de prohibir la reelección después de un cierto número. Por ejemplo, renovar el Congreso por mitad cada 2 años. Ajá, ok. Como estaba en la Constitución de 1945. Sí. Es una reforma constitucional, no es de la ley electoral. Entonces, pero para eso no debe precipitarse, debe reflexionar, hacer un estudio, nombrar gente honorable, uso la palabra, notables, para que hagan un proyecto de reforma al sistema político electoral. Una pregunta más, ¿es suficiente con que los órganos de acción penal, por ejemplo, que el Ministerio Público, luego aparte que la Contraloría, verdaderamente cumplan con su función para que se vaya enderezando la práctica de la política en Guatemala? Es decir, que haya temor a que se les encuentre en delito. Exactamente, usted tiene razón, pero ¿quiénes van a ocupar y a dirigir el Ministerio Público? Y la CICIG, por ejemplo, es temporal, no va a permanecer todo el tiempo en Guatemala. Y el periodo del jefe del Ministerio Público, en este caso una señora, es temporal también, no va a ser siempre, tiene un periodo determinado por la ley. Entonces debemos asegurarnos de que quienes ocupen esos cargos sean responsables, tengan autoridad y puedan ejercer su cargo para que los obedezcan y cumplan la ley a cabalidad. O sea, la reforma también debiera abarcar los procesos de selección del Contralor, los procesos de selección del Ministerio Público. Claro que sí, y también en los partidos políticos hay que hacer mayores reformas. Eso sí es en la ley electoral. Por ejemplo, no solo que se vayan a renovar las autoridades, que no se constituya una élite permanente que dirija y se adueña de los partidos políticos, está bien, pero hay otras, para inscribir un partido político hacen falta más requisitos. Por ejemplo, el programa de gobierno, que ningún partido en mi criterio lo tiene. El ideario concreto, la visión de país que promueve. Tenga, desde el momento de su inscripción, ya el partido tenga un contenido ideológico, tenga un programa de gobierno, y para elaborar un programa de gobierno tienen que hacer un estudio profundo de toda la historia de Guatemala en su aspecto económico, social, político, religioso, étnico, etcétera. Que no sea un proyecto personalista. Licenciado Guerra Roldán, usted con la experiencia que tiene, prevé que vamos a llegar a las elecciones el próximo 6 de septiembre. Mire todos los hechos que están ocurriendo. Mañana CICIG presenta un informe sobre el financiamiento de los partidos políticos y todos sabemos que va a terminar revelándose que la propia corrupción sostiene a los partidos políticos. Eso ha sido siempre. Pero yo creo que si no se llegan las elecciones es un quebrantamiento al orden institucional y constitucional. Muchas personas piensan en un golpe de Estado. Aunque a usted mismo no le inspiran simpatía o entusiasmo las elecciones. No, de ninguna manera. ¿Qué opciones tenemos para escoger? No tenemos opciones. Según mi criterio, según mi juicio objetivo, también no tenemos opciones en las próximas elecciones. Y será un deber cívico también no votar.
¿Y precipitar esa reforma integral de la que usted hablaba? ¿No es esa una opción? Pero con el tiempo, tenemos en contra el tiempo. Es decir, no precipitarla. Exactamente. Es que yo no sé por qué dejaron pasar tanto tiempo. Porque hasta que hubo una crisis institucional, como fue lo de la señora vicepresidenta, la línea y todo, entonces reaccionaron y pensaron, si tuvieron todo el tiempo. Quizá porque nuestras instituciones están cooptadas por el sistema político. Conociendo los defectos y deficiencias que hay en la ley, ¿por qué no le entraron con tiempo para hacer las cosas con madurez, reflexivamente, y que no nos quejemos después? Licenciado Guerra Roldán, gracias por acompañarnos a las 8:45. Nuestro compañero Juan Carlos Sandoval nos cuenta ahora qué están diciendo en las redes sociales los televidentes respecto de esta conversación con el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes al respecto. Nos dice Alfonso, ¿cómo se supone que se respete la Constitución si los diputados son los primeros en violarla con corrupción? Maynor nos dice, tiene razón el doctor Roldán, el problema es el hombre, cómo cambiar el corazón del hombre. Lo sabemos, pero hacemos caso, es lo que nos dice Elisa. El sistema en general tiene vicios, su razonamiento es sabio. Con este sistema solamente vamos a sustituir ladrones. Tenemos vacíos en la Constitución. No puede ser que puedan participar candidatos con solicitudes de antejuicio. El cambio de época, o lo que sea, un presidente del Banco Central de lavadero ni en África, el colmo, es lo que nos dice. Todo lo hacemos a la carrera y nunca analizamos bien cada paso. Hay que analizarlas bien, es lo que nos plantea Elena. Son parte de los mensajes que tenemos en las redes sociales esta noche. Vamos a la pausa y al regresar, el candidato a la vicepresidencia del partido Todos estará presente en el estudio en la entrevista con Juan Luis Fonte y Gustavo Berganza. En las 8:45 le damos la bienvenida al candidato vicepresidencial del partido Todos. Él es Mario García Lara y este es un día en el que, bueno, los candidatos a la vicepresidencia cobran especial relevancia, Mario, sobre todo después de que CICIG ha hecho señalamientos en contra de Edgar Barquín, quien fue presidente del Banco de Guatemala, y entiendo que usted coincidió como vicepresidente en la época en que él era presidente del banco. Efectivamente, cuando Lizardo y yo ocupamos la presidencia y vicepresidente del banco, Edgar Barquín era intendente de bancos durante la superintendencia de Douglas Borja, si no mal recuerdo. ¿Y debe sentir, qué siente cuando se entera de una noticia como la de hoy? Me siento contrariado y me siento decepcionado. Porque yo al Edgar Barquín que conocí en ese tiempo era un técnico alejado de cualquier presión, tema o sesgo político, que aplicaba sus conocimientos de abogado y auditor, que es lo que él es, en función de los intereses de la institución, y verdaderamente me siento decepcionado y contrariado de que lo que fue un funcionario público al servicio del Estado pare en estos problemas de falta de idoneidad o de sospechas de falta de idoneidad y de honradez. Ahora, bueno, cambiemos un poquito el tema y mejor hablemos del presente, hablemos del presente suyo como candidato vicepresidencial. ¿Qué lo llevó a usted a aceptar una candidatura vicepresidencial, habiendo sido toda su trayectoria como economista, fundamentalmente como alguien técnico dentro del Banco de Guatemala? Mire, yo desde jovencito, desde mi primer año en la universidad, yo por alguna razón extraña que no logro explicar porque es subconsciente, decidí que quería ser servidor público, y el destino y la providencia me favorecieron con poder entrar a trabajar al Banco de Guatemala y dedicarme al servicio público y tratar de entender qué es un servidor público y cómo funciona el Estado. Cuando me jubilé del banco me fui a la empresa privada, pero en políticas públicas, trabajando en estudios, en análisis, en propuestas de ley, que es una especie de servicio público desde el sector privado, y en eso estaba muy contento y cómodo cuando recibí la invitación de Lizardo Sosa para acompañarlo como compañero de fórmula. Yo de verdad que nunca había imaginado semejante posibilidad, aunque ya había tenido alguna invitación en el mismo sentido antes que yo había rechazado.
por razones que no pude rechazarle a Lizardo Sosa. Entonces, básicamente, por la confianza que yo le tengo a Lizardo Sosa, yo en él veo a uno de los pocos estadistas que hay en Guatemala, un hombre probo, conocedor, honrado y bien intencionado, alguien en el que puedo confiar y con el que me siento cómodo, y no pude rechazar su invitación. ¿Tuvo reparos con la idea de que Alfonso Portillo apadrinara de algún modo el binomio que usted integra? Para serle franco, muy pocos, algunos sí, pero muy poco. Yo conocí a Alfonso Portillo, él me nombró vicepresidente del Banco de Guatemala durante la gestión de Lizardo Sosa como presidente, y mientras fui vicepresidente del Banco de Guatemala, cuando Alfonso Portillo era presidente, solo vi respeto a la autonomía del Banco Central. Las conversaciones pocas que tuve con él eran con alguien que conocía, que tenía idea del Estado y de las cosas que habían que hacer para mejorarlo. Cuando hubo decisiones difíciles que tomar en el Banco de Guatemala, recibimos el respaldo y el respeto del presidente Portillo. Ahora, sin embargo, el registro electoral le ha negado la inscripción como cabeza del listado nacional a Alfonso Portillo, arguyendo precisamente el hecho de que es notoria su corrupción por haber aceptado que recibió dinero y se lo embolsó por haber estado preso en Estados Unidos. Pues mire, ustedes ya tuvieron al presidente Portillo aquí y él ya se defendió y explicó su posición, no lo voy a hacer yo. Lo que yo creo es que es una decisión del registrador que a mí me parece excedida de sus funciones. En un país civilizado, este tipo de decisiones las toma un tribunal, no una persona en individual. A mí me parece que es un exceso del registrador. Me parece que el presidente Portillo cumplió una condena y es un ciudadano con plenos derechos en este momento, y si hay algo respecto de él que calificar, no es una persona quien lo tiene que hacer, sino en todo caso tiene que haber reglas claras al respecto y no ser una decisión arbitraria. Mario, ¿cuáles serían 3 objetivos fundamentales de un gobierno de Lizardo Sosa y Mario García Lara? Nosotros tenemos muy claro que estamos en un país que está en ruinas, con instituciones que, como lo vemos hoy y lo vemos en todas las noticias de todos los días, las instituciones están secuestradas por pandillas de ladrones, y por lo tanto no estamos planteando un plan de gobierno que vamos a hacer de Guatemala Suiza en 4 años. Es un plan de gobierno muy realista, que lo que queremos es rescatar las instituciones, hacer reformas muy puntuales y rescatar la gobernabilidad del presupuesto. El presupuesto hoy en día es un botín, y lo que hay que hacer es rescatarlo, redireccionarlo y arreglar la forma en que se administra para que atienda las necesidades prioritarias de la población. Eso suena re bonito, pero el presupuesto tiene una rigidez gigantesca en Guatemala. 20% del presupuesto es lo que hay para usar en políticas públicas, el otro 80% está precomprometido. Pero si hay según nuestros cálculos, mínimo un 20% de recursos que se van en corrupción y en ineficiencia, hay un margen de maniobra pequeño, pero lo hay, para reordenarlo y enfocarlo en las 4 prioridades que nosotros hemos identificado, que son las que se pueden atender en 4 años. Ahora, pero lo que veo yo problemático es que durante las últimas 3 elecciones, los guatemaltecos han votado por un presidente y han votado por varios grupos de diputados, y ha resultado este Congreso como lo tenemos ahora, pues, es decir, en donde lo que priva al final de cuentas es a ver quién paga más para sumarse a una bancada. Es decir, ¿cómo van a hacer ustedes ante la perspectiva de un Congreso disminuido con una bancada mínima para realmente hacer esas modificaciones dentro del presupuesto si lamentablemente la Constitución le dio la última palabra al Congreso sobre el presupuesto? No, eso está clarísimo. Nosotros tenemos la convicción de que lo que vamos a gestionar es un gobierno de rescate nacional. Y un gobierno de rescate nacional solo puede funcionar si tiene el respaldo de la ciudadanía. Afortunadamente, esto no lo podíamos decir hace 3 meses, ahora sí. Ahora creemos que la ciudadanía ha despertado. Creemos que si la ciudadanía hace una alianza, no solo el 6 de septiembre y luego en la segunda ronda con el nuevo gobierno, una alianza con el nuevo gobierno para sacar a los corruptos de sus puestos, para rescatar las instituciones, para hacer las reformas legales, se puede hacer. No va a ser fácil, pero
con un gobierno que se apoye en la gente, que le dé a la ciudadanía las herramientas que existen. Además, hay herramientas de fiscalización, herramientas de auditoría social, hay leyes como la ley de consejos de desarrollo que tiene potencialmente la capacidad de a la ciudadanía el poder de ejercer presión y ayudar a los gobernantes en el Ejecutivo o en el Legislativo en contra de los poderes fácticos que impiden el cambio del país, se puede lograr. Mario, usted ha hablado de 4 prioridades en términos presupuestarios, orientar el dinero hacia esas 4 prioridades. ¿Cuáles son? Tenemos desarrollo humano, que se subdivide en 3, que es nutrición en primer lugar, porque es una vergüenza que un país con los ingresos de Guatemala tenga los niveles de nutrición que muestra el país, de desnutrición que muestra el país. Nutrición, salud y educación, hay que reorientar el presupuesto y rescatar la institucionalidad en esas 3 áreas, que esa es la primera, de desarrollo humano. Seguridad y justicia es la segunda. Infraestructura, no necesariamente, y yo de hecho descartaría mega obras. Hablamos de infraestructura hacia las poblaciones y hacia las unidades productivas. Y en cuarto lugar, hacia la gobernabilidad democrática, entendida por lo que yo les mencionaba antes, crear los mecanismos, o poner en funcionamiento, porque ya están creados, los mecanismos en que la ciudadanía participe en un diálogo permanente con el gobierno para fiscalizar, para manifestar las prioridades del gasto en las comunidades, para vigilar a las autoridades, no solo del Ejecutivo, sino a las autoridades locales especialmente, y también a los diputados. Y esas 4 áreas ocupan el poco espacio presupuestario que hay para lograr rescatar las instituciones y rescatar el país en estos próximos 4 años. Ahora, perdóneme que sea tan pesimista, pero en el caso de los consejos de desarrollo, bueno, nacieron con una idea muy auténtica de tratar de desconcentrar y de democratizar un poquito la toma de decisiones, pero al final lo que desconcentró fue la corrupción, pues. Pero es que está en todos lados, Gustavo. Y lo controlan hoy los alcaldes y los diputados. Sí, y los gobernadores. Y es terrible. Pero lo mismo pasa, y eso hablaba con el ex magistrado Guerra Roldán antes de entrar al programa él. Por ejemplo, el caso de las comisiones de postulación es otra buena idea potencialmente en su momento, que fue secuestrada por bandas de delincuentes. Y donde uno voltee la vista, sea en el ICS, sea en las Cortes, sea en el Congreso, sea en los consejos de desarrollo, sea en las comisiones de postulación, las bandas de delincuentes tienen secuestradas las instituciones. Mario, pero usted habla de bandas de delincuentes. A ver, le voy a decir, una persona como Filadelfo Reyes era candidato a diputado, yo sé que en una posición novena del partido Todos, hasta la semana pasada por lo menos, cuando fue vinculado por la CICIG también con esta gavilla de los diputados de líder. ¿Qué piensa usted cuando escucha eso? Que el sistema está podrido y que tenemos 2 opciones: o nos retiramos a nuestras trincheras a llorar porque el sistema está corrompido y no podemos hacer nada, o miramos cómo lo arreglamos. Lo que hemos conversado con Lizardo Sosa es que el país está en un grave peligro, está al borde del precipicio, y que nos toca hacer algo para evitar que el país caiga en eso. Y la forma que hemos visualizado es con un gobierno de rescate nacional, de rescate de instituciones, en donde podamos convocar a hombres y mujeres probos y capaces, confiando en que nos van a aceptar. Esperemos ser persuasivos y que nos van a aceptar. Y confiando en que la ciudadanía en esta etapa nueva que estamos viviendo en Guatemala va a ser partícipe y aliada de un gobierno de rescate nacional para lograr hacer esta limpieza tan urgente. Mario, pero se pueden ganar unas elecciones en Guatemala con un sistema que determina tanto, con un modelo más bien, que determina tanto, por ejemplo, que el apoyo de la televisión abierta, en este caso ubicado del lado de Manuel Valdizón, o el financiamiento que proviene de los grandes proveedores de medicamentos y los beneficiarios de la obra pública, los concesionarios de la obra pública, que también parecieran dirigirse hacia Manuel Valdizón. ¿Se puede aspirar en realidad a ganar una elección en este modelo? Es muy difícil. Yo no diría que es ingenuo, digamos que es optimista pensarlo, pero somos optimistas y aspiramos a lograrlo. Ahora, y no solo lo que decía Juan Luis, yo quiero mencionar también el tema de la compra de votos, de voluntades,
por parte de partidos que reparten bolsitas y reparten láminas a cambio del voto. Contra eso también, y rifan motos y refrigeradoras. Contra eso es bien difícil luchar, pero lo menos que podemos hacer es hacer esa lucha. Ahora, una ventaja que tenían ustedes es el indudable carisma de Alfonso Portillo. Pero ¿no les va a afectar a ustedes este desgaste que va a haber en pelear la inscripción de él? Es decir, porque obviamente él era una de las principales atracciones de sus mitines. Seguramente, y Lizardo Sosa lo ha dicho y yo lo repito, no vamos a ser ingenuos en negar que parte de nuestra aspiración de tener alguna probabilidad en este sistema, lograr ganar la elección, es el gran respaldo popular que tiene Alfonso Portillo, especialmente en el interior de la República. Y su potencial salida, o por lo menos su lucha, que lo va a distraer algunas semanas para poder participar oficialmente como diputado, podría afectarnos. Pero lo hemos conversado con el expresidente Portillo y él, de verdad les digo, él está muy comprometido, y creo que es admirable que alguien que viene de donde él viene, de la situación de la que viene, esté luchando para cambiar el sistema desde adentro. Y nos ha reafirmado que él va a seguir en esa lucha, que confía en el proyecto, que apoya las ideas y el plan de gobierno de Lizardo Sosa, y confiamos entonces que él va a seguir dándonos su apoyo y que eso va a poder seguir siendo útil para nosotros. Mario, ¿de dónde obtienen fondos para hacer campaña electoral ustedes? Yo no me meto en las finanzas, pero entiendo que hay donantes particulares. No desconozco los nombres. Entiendo que también que en un principio ese apoyo fluyó en una cantidad moderada, después se detuvo, por eso ustedes ven que nuestra campaña es relativamente modesta, y confiamos que en la medida en que las cosas vayan ordenándose y nosotros vayamos subiendo en la preferencia del electorado, podamos seguir recibiendo colaboración de donantes, que es la base de la campaña. Usted no tiene mucha experiencia en las tablas, pues, en los mitines. Ni mucha, nada. Tarima. Nada, tarima, como le dicen. Nada. ¿Cómo se las ingenia usted para dirigirse, digamos, siendo usted una persona con un posgrado en Estados Unidos, un economista, alguien que se ha movido entre la élite económica y política? ¿Cómo hace usted para comunicarse con ese electorado que no es como el que usted usualmente interactúa? Mire, me toca con varios tipos de auditorio, digamos, pero cuando me toca en la tarima, con personas, digamos, del pueblo, personas normales, comunes y corrientes, lo que intento es decir la verdad, transmitir lo que les estoy transmitiendo a ustedes, confiar en que reciban el mensaje y que perciban que de verdad estamos haciendo una propuesta franca, una propuesta realista, no les estamos ofreciendo lo que otros sí les ofrecen, estamos diciendo la verdad. Aquí estamos en una situación de ruina, una situación en que hay instituciones secuestradas y que debemos rescatarlas, y que confiamos que con el apoyo de la ciudadanía vamos a lograrlo. Y creo que es un mensaje que se entiende y que tratamos de decir con la mayor franqueza posible. ¿Qué le responde usted a las personas que se sienten francamente apáticas frente al proceso electoral, que creen que las elecciones van a terminar siendo solo oxígeno para un sistema perverso? Mire, tal vez yo respondería en dos sentidos. Uno, que ciertamente hay una apatía, pero que esa apatía es mucho mayor en las áreas urbanas que en las áreas rurales. En el área rural las cosas parecieran mantenerse normales, digamos, en cuanto al proceso electoral. Tal vez un poco más apáticas que otras ocasiones, según me han dicho, pero no, digamos, notoriamente apático. En las áreas urbanas seguramente sí. Lo que yo les he dicho a las personas con las que he podido platicar, que no ven opción, que no tienen ningún optimismo respecto del futuro, es que lo que arriesgamos es un rompimiento del orden constitucional que no necesariamente va a generar un orden milagroso después, y que el ave fénix va a salir de las cenizas y vamos a tener un Estado funcional. Que lo que tenemos que hacer es tratar de hacer la reforma desde lo que tenemos y tratar de hacerlas con el mayor respaldo posible, y que si no participamos, lo que nos arriesgamos es a tener un futuro negro como el que se avecina si no decidimos correctamente en estas elecciones.
Mario García Lara, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está comentando en las redes sociales, respecto de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Nos dice Maynor Chávez: admira a Portillo y odia la corrupción. Qué contraste, ¿no? Es lo que dice Maynor. Susu, candidato con ideas muy claras y convincentes, sabe qué rumbo tomar ante la crisis del país en el que vivimos. Ernesto: esa su palabrita probo causa en mí desconfianza. Él señala a otros, no sabe cómo hablar de sí mismo. Felipe nos dice: si el país está así es porque gente como el señor García Lara estuvo allí y no pudieron hacer nada. Y esto ya lo sabemos y por ello manifestamos en contra de los políticos como ustedes. No gasten su tiempo, es lo que se plantea en las redes sociales. Vamos a ir a la pausa. Al regresar entramos en el debate. Esta noche utilizamos el hashtag antejuicios, con S al final, antejuicios Barquín, hablando acerca de los procesos de antejuicio en contra del expresidente del Banco de Guatemala y candidato a la presidencia del Partido Libertad Democrática Renovada, líder Edgar Barquín, de su hermano de diputado Manuel Barquín y también del diputado de la misma agrupación política Jaime Martínez Loaiza, con la estructura de lavado de dinero y política. Antejuicios Barquín es nuestro hashtag de la noche. Quédese con nosotros, el debate estará a cargo de Carmen Ortiz y Cristian Manolo Castillo.